Buenas tardes, estimados hermanos. El devocional de hoy se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 24. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprenda si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos los ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios pertenecen en comunión con Él, y Él pertenece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Ahora vamos a tener la reflexión a cargo de nuestro hermano Pablo. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Esta reflexión tiene como título 3 marcas de los hijos de Dios. El problema principal que está enfrentando la iglesia, ¿verdad? Y por el cual es escrita esta carta, es que la iglesia había experimentado una pérdida de consagración. Había bajado el nivel de consagración de la iglesia. Muchos creyentes se conformaban con las normas de este mundo. Para la palabra mundo se usa en el griego la palabra cosmos. ¿Ves? Entonces no se mantenían firmes por Cristo y estaban cediendo en su fe, estaban cediendo en sus principios y estaban cediendo a las normas de este mundo. Los falsos maestros eran numerosos y aceleraron el deslizamiento de la iglesia, alejándola de la fe cristiana. Entonces esto estaba ocurriendo ya casi a finales del primer siglo. Ya habían pasado 2 generaciones de la era apostólica. Estaba casi a finales, aproximadamente en el año 90, ¿verdad? Ya casi al terminar el primer siglo. Juan escribió esta carta para poner a los cristianos otra vez en el camino, mostrándoles la diferencia entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error, y animando a la iglesia a creer en un amor genuino para Dios y para las demás personas, para los semejantes. También escribió para asegurarles a los creyentes verdaderos que poseían la vida eterna y para ayudarles a conocer que su fe era genuina, de modo que pudieran disfrutar de todos los beneficios de los hijos de Dios. El capítulo 3 de Primera de Juan dice: hermanos, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Es decir, comienza el texto con una afirmación: somos hijos de Dios. Es decir, nuestra identidad, afirmando la identidad de los destinatarios de la carta, mostrándoles, ¿verdad?, que su situación era una situación privilegiada por ser hijos de Dios.
Como somos hijos de Dios, somos familia de Dios, ¿verdad? Dice él. Por ese hecho tiene implicaciones y a continuación dice que una primera implicación de ser hijos de Dios es ser puros como Él es puro. Si nosotros somos hijos de Dios y Dios es puro, entonces nosotros somos puros. Esa es la primera implicación. Y que los verdaderos hijos de Dios no practican el pecado, también dice ahí, ¿verdad? No practican el pecado. Hasta el versículo 10 el texto se concentra en la vida pura y en la vida sin pecado, que deben vivir los hijos de Dios. Y como eso implica desconocimiento, ¿verdad?, de nuestra identidad por la gente de este mundo. Es decir, la gente de este mundo no los conoce a ustedes como verdaderos hijos de Dios, porque tampoco lo conocen a Él, dice el escritor. También explica que eso no implica perfección, ¿verdad?, porque cometemos pecado, sino una vida de corrección permanente. Entonces lo primero, ¿verdad?, que el texto bíblico, primera de Juan 3 dice es que la vida cristiana es una vida de corrección permanente, es una vida de perfeccionamiento continuo, es una vida de arrepentimiento permanente, es una vida que podemos llamarla un estado permanente de arrepentimiento ante la falta. El creyente genuino no se conforma con fallar, con cometer pecados, ¿verdad?, sino que inmediatamente que falla, confiesa su pecado y comienza nuevamente su vida, ¿verdad?, a otro nivel. A partir del versículo 11, que es lo que estamos leyendo, el tema marca otra característica de los hijos de Dios. Esta es una primera marca entonces de los hijos de Dios, es que no practican el pecado, no se conforman al pecado, no se acomodan a las modas de este mundo. Este mundo, como decía la palabra cosmos, significa mundo. El mundo como un sistema, digamos, que gira en torno al mal. Porque la palabra mundo también se utiliza en otros dos sentidos, ¿verdad? Como toda la humanidad, como la creación de Dios. Pero aquí en este texto se refiere al mundo como el mundo malo, que está gobernado por Satanás. Entonces, la segunda marca es el amor al prójimo. Él dice pues aquí a partir del versículo 11 que es un amor que da vida en vez de muerte, un amor que implica entrega por los demás, un amor con implicaciones prácticas, como que tiene implicaciones para el creyente, como el odio de la gente de este mundo. Dice que amemos a nuestros hermanos no como Caín, que mató a Abel. Entonces el mundo se siente incómodo porque nosotros amamos y porque nosotros vivimos una vida consagrada y piadosa a Dios. Eso pone al desnudo la vida pecaminosa que vive la gente que no cree en Dios. Y entonces al poner al desnudo su vida pecaminosa los hace sentirse incómodos. Por eso hace la cita aquí a Caín, que mató a Abel. Dice, ¿por qué lo mató? Porque las obras de él eran malas y las obras de Abel eran justas. Entonces las obras justas de Abel hicieron sentirse celoso y sentirse incómodo a Caín, y se llenó de celos y de odio, y por eso lo mató. Entonces cuando nosotros verdaderamente somos fieles a Dios, hay persecución, hay incomodidad, hay persecución. La gente, no le caemos bien a la gente porque la gente ve que los valores con los cuales nosotros vivimos les molestan, les incomodan y les hacen sentirse mal. El amor es lo opuesto al odio, porque aquel que da vida, el amor da vida, mientras que el odio mata, el odio asesina. El que ama sirve con su vida, con sus bienes, con su apoyo al prójimo, independientemente que el prójimo no lo merezca, ¿verdad? Jesús dijo que debemos amar hasta nuestros enemigos, es decir, las normas los estándares que Dios le puso a los hijos de Dios son muy elevados, ¿verdad? Sin esa segunda marca, sin esa segunda marca en nuestra vida y en nuestro ser, es dudoso que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios. Entonces la primera marca es
la obediencia a sus mandamientos, aplicar su palabra en nuestra vida. Y la segunda marca es amar a nuestros semejantes. Una tercera marca es que nosotros creemos en el Hijo de Dios. Creemos que Jesús es el Mesías. Es Dios que se convirtió en un ser humano y en esa naturaleza divina y humana vivió, murió por nosotros y resucitó. Entonces esa es una tercera marca. Entonces la pureza y el amor nos darán confianza y eso tiene implicaciones en nuestro destino eterno. Como somos hijos de Dios, tenemos vida eterna. Y somos diferentes. Como somos hijos de Dios, somos diferentes. También nuestro peregrinaje en esta tierra, podemos acercarnos con confianza en oración al trono de la gracia y tener respuestas de Dios en vista de que nuestra vida está en sintonía y andamos nosotros también como Él anduvo y le agradamos en nuestra conducta, en nuestras actitudes y en nuestros sentimientos. ¿Qué tiene que ver este texto bíblico con lo que está pasando con el contexto actual del mundo? Bueno, el contexto actual del mundo es un contexto donde está faltando el amor. Es un contexto en el cual los valores de este mundo entran en contradicción directa con los valores del reino de Dios. La moral en este mundo está en un deterioro permanente. De tal manera pues que la corrupción, que el pecado, que la deshonestidad, que la inmoralidad se han convertido en la norma de vida de este mundo y todo eso se está legalizando. Es decir, el mundo está alineándose a todos los antivalores que atentan contra el reino de Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado con la iglesia? La iglesia también está cediendo, ha cedido, ¿verdad? Tanto como la iglesia de fines del primer siglo, de la tercera generación de la iglesia primitiva, estaba decayendo en su fidelidad a la palabra de Dios, estaba transigiendo a los valores de este mundo, estaba negociando los valores del reino de Dios. La iglesia está ahora también en cierta decadencia, en cierta situación. Ya por ejemplo, Europa ya está viviendo una era poscristiana. Ya Europa, que era el centro del cristianismo, ¿verdad? Ahora ya el cristianismo ha pasado a un segundo plano y los valores del reino de Dios no se están viviendo ni allá. Y ya Estados Unidos, que se fundó como una nación creyente por peregrinos que vinieron siendo perseguidos de Inglaterra y de Europa, ahora es una sociedad secularizada, es una sociedad donde los valores del reino de Dios están por el suelo, donde se está legalizando todo lo que está señalado por la palabra de Dios. Entonces vivimos una época de decadencia, los valores de este mundo están invadiendo a la iglesia, en la iglesia también se está haciendo negocio. Entonces este mundo está viviendo en una época de crisis profunda. Ahora con esta epidemia, ¿verdad? Se está creando una oportunidad para que reflexionemos como pueblo de Dios, cómo estamos, hasta dónde nosotros estamos amando a nuestros semejantes al punto de ser misioneros, de proclamar la eternidad que podemos tener gracias al sacrificio de Jesús. La predicación del Evangelio ya no es una prioridad. Estamos priorizando otras cosas. La iglesia está dejando de proclamar ese mensaje poderoso del Evangelio que señala claramente el pecado como pecado. Aquí dice que una marca de los hijos de Dios es que hacen lo que Jesús hizo. Una segunda marca es que aman como Jesús amó. Y una tercera marca es que creemos en el Hijo de Dios.
y que creemos que ese Hijo de Dios Jesucristo, Él nos puede dar salvación y vida eterna. Estamos concentrados en el aquí y en el ahora. No estamos viviendo como peregrinos, como extranjeros, como pasajeros en esta vida. Es decir, no es la vida eterna, no es la eternidad nuestra prioridad. Nuestra prioridad es la vida temporal, lo material, lo económico, el bienestar, lo inmediato. Y hemos pasado, estamos como al final del siglo I, una época que se está dando una tremenda crisis. Y ya comienzan a vivir de una manera mundana, como por ejemplo este líder, un famoso líder, ¿verdad?, que se menciona en la historia eclesiástica, Cerinto, estaba haciendo estragos en la iglesia cristiana y estaba promoviendo la mundanalidad en las prácticas cristianas. Estaba promoviendo cosas que atentaban en contra de los valores morales del reino de Dios. Y eso lo estamos viendo ahora, ¿verdad?, en este contexto. El Señor de alguna manera nos está hablando y nos está diciendo que nuestra vida es temporal, pasajera, que podemos morir en cualquier momento. Entonces, en este contexto tenemos que afirmar nuestra fe y ocuparnos de nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo, con temor y temblor. Porque hace tanta falta el amor verdadero, hace tanta falta la fe, hace tanta falta el testimonio de auténticos cristianos, hijos e hijas de Dios. Debemos ser oportunos en este tiempo que el dolor llega a nuestros hogares, y proclamar el amor de Dios en Cristo. Es decir, proclamar que podemos tener vida eterna si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a morir por nosotros. El Señor nos llama a ser sus hijos para la vida eterna, más allá de esta breve existencia llena de dolor y llena de desafíos. Entonces, ¿dónde deben estar nuestras prioridades? En resolver esta situación, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, tenemos que resolverla, tenemos que hacerle frente, pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, esto se va a resolver, esto se va a solucionar, y si esto no se resuelve, nuestra vida tiene que estar resuelta a través de nuestra entrega, de nuestro amor incondicional, a través de nuestra fe irreductible y a través de una vida de piedad, de obediencia a los mandamientos del Señor. Que Él nos bendiga ahora y siempre, y que podamos en este contexto aprovechar para consagrarnos más a Dios y llamarnos a la consagración. Que el Señor nos bendiga en esta hora a cada uno de nosotros. Amén.